Andrea suspiró mientras pasaba el trapo por el último escritorio de la noche. Sus manos estaban agrietadas por los productos de limpieza y su uniforme gris había perdido el color hacía tiempo. 5 años limpiando oficinas no era el sueño que tenía cuando llegó a la ciudad, pero al menos le permitía enviar dinero a su madre enferma. El edificio de cristal y acero del bufete de abogados Montero & Asociados se alzaba imponente en el centro financiero. Durante el día, el lugar bullía de actividad con abogados en trajes caros y clientes importantes. Por la noche, solo quedaban Andrea y el equipo de limpieza, deslizándose como sombras entre los pasillos vacíos. Miró su reloj, las 11:45 p.m. El último autobús pasaba a las 12:00. Recogió sus cosas apresuradamente, pero al llegar a la parada, solo alcanzó a ver las luces traseras del autobús alejándose. Para colmo, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. ¿Necesitas que te lleve? Andrea se giró sobresaltada. Un hombre alto de unos 30 y tantos años la observaba desde un Mercedes negro. Llevaba un traje que probablemente costaba más que su salario de 3 meses. Sus ojos oscuros la miraban con curiosidad, y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro bronceado. «No, gracias», respondió automáticamente. Su madre siempre le había advertido sobre los extraños. «Me llamo Santiago», dijo él, sacando una tarjeta del bufete. «Soy abogado aquí. A veces trabajo hasta tarde». Andrea miró la tarjeta sin mucho interés. Montero & Asociados. Le sonaba, pero en ese momento la lluvia le preocupaba más que la firma impresa en el cartón. Andrea dudó. La lluvia arreciaba y el siguiente autobús no pasaría hasta dentro de 1 hora. Observó la tarjeta. «Santiago Montero, abogado». «Mira», continuó él, «entiendo tu desconfianza, pero está lloviendo muy fuerte y es tarde. Te prometo que solo quiero ayudar». Algo en su voz sonaba sincero. Andrea miró al cielo oscuro, sintiendo las gotas heladas en su rostro. Su apartamento quedaba a más de 20 cuadras. «Está bien», accedió finalmente, «pero voy a mandarle la ubicación a mi amiga». Santiago sonrió y abrió la puerta del copiloto. El interior del auto olía a cuero nuevo y a una colonia cara que Andrea no podía nombrar. Mientras se alejaban de la parada, notó que sus mundos no podían ser más diferentes. Él con su traje impecable y su auto de lujo, ella con su uniforme gastado y sus manos ásperas. «¿Por dónde vives?», preguntó él rompiendo el silencio. «En el barrio San Miguel», respondió ella casi avergonzada. «Conozco la zona. Hay una cafetería increíble cerca de ahí». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Para cuando llegaron a su edificio, Andrea se encontró sonriendo sin darse cuenta. Había algo en Santiago que la hacía sentir cómoda, a pesar de las evidentes diferencias entre ellos. «Gracias por la aventura», dijo ella, bajando del auto. «El placer fue mío, Andrea», respondió él, y por un momento sus miradas se encontraron. La mañana siguiente Andrea llegó temprano a su turno. Mientras limpiaba los ventanales del piso 15, no podía dejar de pensar en Santiago. Su mente divagaba hacia la noche anterior, recordando su sonrisa amable y la facilidad con la que habían conversado. «¿Quién es ese abogado del que hablas?», preguntó María, su compañera de limpieza, cuando Andrea le contó sobre la carrera. «¿Dices que se apellida Montero? Suena familiar». «Sí, Santiago Montero», respondió Andrea, mostrando la tarjeta. María frunció el ceño y tomó la tarjeta para verla mejor. «Andrea, ¿no sabes quién es? Es el hijo del fundador del bufete. Yo no lo he visto mucho, pero sé que es el jefe aquí». Andrea sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible que no lo hubiera reconocido antes? Andrea sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿El dueño? ¿El mismo hombre que manejaba uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad le había dado un aventón en su auto? En ese momento, las puertas del elevador se abrieron. Santiago salió acompañado de una mujer elegante que cargaba una tablet. Vestía un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente, y varios empleados se apresuraron a saludarlo con evidente respeto. «Señor Montero», dijo la mujer mientras caminaban, «tiene la reunión con los inversionistas a las 10, almuerzo con el juez Ramírez a la 1 y...» «Gabriela», interrumpió Santiago, «necesito que investigues algo por mí». Se detuvieron cerca de donde Andrea fingía limpiar el mismo vidrio por tercera vez. Santiago la miró de reojo, tan brevemente que casi pareció casualidad. «¿Qué necesitas saber?», preguntó Gabriela, lista para tomar notas. «Sobre el personal de limpieza del turno nocturno. En particular,
Sus voces se perdieron cuando doblaron el pasillo. Andrea soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. María la miraba con una mezcla de asombro y preocupación. «Ten cuidado, Andrea», susurró su amiga. «Los hombres ricos no dan aventones por simple amabilidad». Pero Andrea recordaba la forma en que habían conversado, lo natural que se había sentido todo. No parecía el tipo de hombre que jugaría con ella. ¿O sí? Durante el resto del día, Andrea no pudo concentrarse. Cada vez que las puertas del elevador se abrían, su corazón daba un vuelco. Santiago apareció 2 veces más, siempre acompañado por Gabriela, quien ahora la miraba con curiosidad apenas disimulada. En su oficina, Santiago revisaba el informe que Gabriela le había entregado. Andrea Suárez, 28 años. Trabaja aquí desde hace 5 años. Mantiene a su madre enferma, sin antecedentes. Estudió 2 años de administración antes de dejar la universidad por problemas económicos. Cerró la carpeta y miró por la ventana. No entendía por qué esta mujer sencilla lo había cautivado tanto, pero había algo en ella, en su dignidad tranquila y su sonrisa sincera, que no podía sacar de su mente. Durante las siguientes semanas, Santiago comenzó a aparecer casualmente en los lugares donde Andrea trabajaba. La primera vez fue en el pasillo del 15º piso, donde él fingió estar revisando unos documentos mientras ella limpiaba las ventanas. «Qué sorpresa encontrarte aquí», dijo Santiago con una sonrisa que contradecía sus palabras. «¿Siempre limpias este piso a esta hora?» Andrea asintió nerviosa. Ahora que sabía quién era él realmente, le costaba mantener la compostura. «Sí, señor Montero. Por favor, llámame Santiago», respondió él acercándose. «El otro día no terminaste de contarme sobre ese libro que estabas leyendo». Estos encuentros se volvieron más frecuentes. Santiago aparecía cuando ella limpiaba la sala de conferencias, o casualmente, salía tarde del trabajo cuando era su turno de limpiar su oficina. Siempre encontraba una excusa para iniciar una conversación. «¿Te gustaría tomar un café cuando termines tu turno?», preguntó un día mientras ella ordenaba los archivadores. «No creo que sea apropiado», respondió Andrea, aunque su corazón latía más rápido. «Usted es el dueño del bufete, y yo soy solo un abogado más», interrumpió él rápidamente. «Y me gustaría conocerte mejor». Andrea lo miró confundida. ¿Por qué insistía en mantener esa mentira? María la había advertido varias veces sobre las intenciones de los hombres ricos, pero había algo en la forma en que Santiago la miraba que parecía genuino. «Es que no entiendo», dijo ella finalmente. «¿Por qué yo? Debe conocer a muchas mujeres más apropiadas». Santiago se acercó, su expresión seria. «Porque cuando hablo contigo, no tengo que pretender ser alguien más. Bueno, excepto por el pequeño detalle de mi puesto», añadió con una sonrisa culpable. Los encuentros continuaron. A veces, él traía 2 cafés y se sentaba a conversar con ella durante su descanso. Otras veces la esperaba en el estacionamiento, ofreciéndole llevarla a casa. Cada vez Andrea sentía que sus defensas se debilitaban un poco más. «Ten cuidado», seguía advirtiendo María. «Los cuentos de hadas no existen». Pero Andrea no podía evitar sentirse atraída por la forma en que Santiago la trataba, con respeto, interés genuino y una dulzura que contrastaba con su imagen de poderoso empresario. Él nunca mencionaba su verdadera posición en la empresa, y ella fingía no saberlo, creando una extraña complicidad entre ambos. Una noche, mientras él la llevaba a casa, Andrea se encontró riendo de una de sus historias sobre casos legales disparatados. Por un momento, olvidó las diferencias sociales entre ellos, olvidó que él era su jefe, olvidó todas las advertencias. Solo eran 2 personas compartiendo un momento en la noche de la ciudad, y eso, precisamente, era lo que más la asustaba. «¿Te gustaría ir a tomar un café conmigo el sábado?», preguntó Santiago una noche, después de otro de sus encuentros casuales en el pasillo. Esta vez no era una invitación improvisada durante el trabajo, sino una cita real. Andrea se quedó inmóvil, con el trapo de limpieza en la mano. Una cosa era conversar en el trabajo, donde las circunstancias los juntaban, y otra, muy distinta, era salir deliberadamente con él. «No sé si debería», comenzó ella. «Es solo un café», insistió él suavemente. «En ese lugar que te mencioné cerca de tu casa. Nada pretencioso, lo prometo». Después de varios minutos de dudas y una promesa de que sería algo casual, Andrea aceptó. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba,
y se encontró parada frente a su armario, frustrada. «Es solo un café», se repetía mientras descartaba una prenda tras otra. Finalmente se decidió por unos jeans, una blusa sencilla y sus únicos zapatos buenos. La cafetería era exactamente como Santiago había prometido, acogedora y sin pretensiones. Él ya estaba ahí cuando ella llegó, vestido de manera informal con jeans y una camisa, tan diferente de sus habituales trajes caros. «Me alegra que hayas venido», dijo él levantándose para saludarla. La conversación fluyó naturalmente, como siempre lo hacía entre ellos. Santiago le contó sobre sus casos más interesantes, cuidando de no revelar su verdadera posición, mientras Andrea compartió historias sobre su familia y sus sueños interrumpidos de universidad. «¿Por qué dejaste de estudiar?», preguntó él con genuino interés. «Mi mamá enfermó», respondió Andrea, revolviendo su café. «Alguien tenía que trabajar y cuidarla. No me arrepiento, pero a veces me pregunto qué hubiera pasado si... Nunca es tarde para retomar», sugirió Santiago suavemente. En ese momento, Gabriela entró a la cafetería. Al verlos, se detuvo en seco. Santiago se tensó visiblemente. «Santiago», dijo Gabriela acercándose a su mesa. «Qué sorpresa encontrarte aquí». «Gabriela», respondió el incómodo. «Estaba consultando algo con Andrea sobre el servicio de limpieza». Andrea sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. ¿Era eso lo que él diría a todos? ¿Que estaba consultando sobre la limpieza? Gabriela los miró a ambos con una expresión indescifrable. «Por supuesto. Bueno, no los interrumpo más». Después de que Gabriela se fue, el ambiente se había vuelto tenso. La magia del momento se había roto y la realidad de sus diferentes mundos se hizo más evidente que nunca. «Andrea, yo...» comenzó Santiago. «Debería irme», interrumpió ella levantándose. «Gracias por el café». Mientras caminaba hacia su casa, Andrea se preguntó si María tenía razón. Tal vez algunos mundos simplemente no estaban destinados a cruzarse. A pesar del incidente en la cafetería, Santiago no se dio por vencido. Sus encuentros continuaron y poco a poco, Andrea comenzó a bajar sus defensas nuevamente. Esta vez, él la llevaba a lugares que nunca había visitado antes, aunque siempre cuidando de no ser demasiado ostentoso. Una tarde de domingo, paseaban por el jardín botánico de la ciudad. Andrea nunca había estado allí, a pesar de vivir tan cerca. Santiago la observaba mientras ella se maravillaba con cada detalle, cada flor, cada rincón del lugar. «¿Cómo es posible que nunca haya venido aquí?», preguntó ella, tocando suavemente los pétalos de una orquídea. «A veces los lugares más hermosos están justo frente a nosotros», respondió Santiago, mirándola fijamente. Otras veces, la llevaba a pequeños restaurantes escondidos en callejuelas del centro histórico, lugares con historia y sabor auténtico que ella jamás hubiera descubierto por su cuenta. Santiago tenía un don para encontrar estos sitios que, sin ser lujosos, tenían algo especial. «¿Cómo conoces todos estos lugares?», preguntó Andrea una noche, mientras compartían unos tacos en un local con apenas 4 mesas. «Me gusta explorar la ciudad», respondió él. «A veces los mejores tesoros están donde menos lo esperas». Pero no todo era perfecto. A veces las diferencias entre sus mundos se hacían evidentes de formas dolorosas. Como cuando Santiago mencionaba casualmente viajes a lugares que ella solo había visto en televisión, o cuando tenía que cancelar planes por una cena de negocios improvisada. Una tarde, mientras caminaban por el parque, se cruzaron con un grupo de abogados del bufete. Santiago la presentó simplemente como una amiga, y aunque ella entendía por qué lo hacía, no pudo evitar sentir una punzada de dolor. «¿Te avergüenzas de mí?», preguntó ella más tarde, sentada en una banca. «No», respondió él inmediatamente. «Es solo que es complicado». «¿Qué es exactamente lo complicado?», insistió ella. ¿Que limpio oficinas? ¿Que no tengo tu educación? ¿Que no encajo en tu mundo? Santiago tomó sus manos entre las suyas. «Lo único complicado es que no sé cómo manejar esto. Nunca había sentido algo así por nadie». Andrea quería creerle. Quería creer que el brillo en sus ojos cuando la miraba era real, que sus conversaciones hasta altas horas de la noche significaban algo más que un pasatiempo para él. Pero el miedo persistía. «Tengo miedo», confesó ella en voz baja. «¿De qué?». «De enamorarme de alguien que vive en un mundo tan diferente al mío. De que un día despiertes y te des cuenta de que esto fue solo un error». Santiago la miró intensamente, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con otra llamada urgente del trabajo.
Y ahí estaba otra vez, ese recordatorio de lo diferentes que eran sus vidas. La ciudad brillaba bajo el cielo nocturno, mientras Santiago y Andrea caminaban por el malecón. Era una de esas noches perfectas de primavera, con una brisa suave y el sonido de las olas como música de fondo. Habían cenado en un pequeño restaurante junto al mar, donde el dueño los trató como si fueran viejos amigos. «Me encanta cómo el mar parece fusionarse con el cielo en el horizonte», comentó Andrea, apoyada en la barandilla. Su cabello se movía suavemente con el viento y Santiago no podía dejar de mirarla. «¿Sabes? Nunca me había sentido tan tranquilo con alguien», confesó él, acercándose más. «Contigo no tengo que pretender ser nada». Andrea rió suavemente. «¿Nada excepto un simple abogado?» Santiago se tensó por un momento, pero luego relajó los hombros. «Tienes razón. Lo siento por eso. Es solo que, cuando estoy contigo, realmente quiero ser solo Santiago, no el dueño del bufete». Se detuvieron en un punto donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, creando un espectáculo de colores danzantes. Andrea sentía el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Estar cerca de Santiago siempre le provocaba esa mezcla de emoción y nerviosismo. «A veces pienso que esto es demasiado bonito para ser real», susurró ella. «Como un cuento de hadas que en cualquier momento va a terminar». Santiago se giró para mirarla directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que ella nunca había visto antes. Lentamente, levantó una mano y acarició su mejilla. «Esto es real, Andrea. Más real que cualquier otra cosa en mi vida». El tiempo pareció detenerse cuando Santiago se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron suavemente al principio, como si ambos temieran romper el momento. El beso se profundizó gradualmente, y Andrea sintió que todo el mundo desaparecía a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos se quedaron en silencio por un momento, sus frentes tocándose levemente. El sonido de las olas y sus respiraciones entrecortadas era lo único que se escuchaba. «¡Wow!», murmuró Andrea, abriendo los ojos lentamente. Santiago sonrió, esa sonrisa genuina que solo le mostraba a ella. «Wow, indeed». Continuaron su paseo por el malecón, esta vez con sus manos entrelazadas. Andrea sentía que flotaba, pero una pequeña voz en su cabeza le recordaba que los cuentos de hadas no existían en la vida real. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, notando su expresión pensativa. «En que esto parece demasiado perfecto», respondió ella honestamente. «Y las cosas perfectas me asustan un poco». Santiago se detuvo y la atrajo hacia él. «No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real». La besó nuevamente bajo las estrellas, y por un momento, Andrea se permitió creer que tal vez, solo tal vez, algunos cuentos de hadas sí podían hacerse realidad. En su elegante oficina del último piso, Santiago revisaba unos contratos cuando Gabriela entró sin anunciarse. Su expresión seria indicaba que no venía por asuntos de trabajo. «Tenemos que hablar sobre Andrea», dijo Gabriela cerrando la puerta tras ella. Santiago dejó los documentos sobre el escritorio. «¿Qué pasa con ella?». «¿Qué estás haciendo, Santiago? Esta chica no es como tus otras relaciones. Es una empleada del servicio de limpieza. ¿Tienes idea de cómo se vería esto si la prensa se entera?». «No me importa cómo se vea», respondió él, tensándose. «Lo que siento por Andrea es diferente». Gabriela se sentó frente a él, suavizando su tono. «Te conozco desde la universidad. Nunca te había visto así por nadie y eso es lo que me preocupa. Estás jugando con fuego». «No estoy jugando», protestó Santiago. «Ah, ¿no? ¿Y por qué sigues mintiéndole sobre quién eres realmente? ¿Por qué la escondes como si fuera un secreto vergonzoso?». Las palabras de Gabriela golpearon a Santiago como una bofetada. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo él. «Solo quiero protegerla», murmuró. «Si le digo la verdad ahora». «¿Protegerla? ¿O protegerte a ti mismo?», interrumpió Gabriela. «Cada día que pasa sin que le digas la verdad, el golpe será más duro cuando lo descubra. Y lo descubrirá, Santiago. Es inevitable». Santiago se pasó una mano por el cabello, frustrado. «La voy a perder si se lo digo». «La vas a perder si no se lo dices», corrigió Gabriela. «Y será peor porque ella sentirá que jugaste con ella todo este tiempo». El silencio llenó la oficina mientras Santiago procesaba las palabras de su amiga. En su mente veía la sonrisa sincera de Andrea, escuchaba su risa, recordaba la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. «¿Realmente la amas, verdad?», preguntó Gabriela suavemente.
Como nunca pensé que podría amar a alguien, admitió él. Entonces, sé honesto con ella. Se lo merece. Gabriela se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Y Santiago, si realmente la amas, prepárate para luchar por ella, porque cuando sepa la verdad, no será fácil. Después de que Gabriela se fue, Santiago se quedó mirando por la ventana durante largo rato. En el reflejo del cristal, vio su propia imagen, el exitoso empresario, el hombre poderoso que todos respetaban y temían. Pero con Andrea era simplemente Santiago, el hombre que se había enamorado de una mujer extraordinaria. ¿Cómo podía arriesgarse a perder eso? Pero ¿cómo podía seguir construyendo su relación sobre una mentira? La respuesta, sabía, llegaría más pronto de lo que esperaba, y no sería de la manera que él hubiera querido. Andrea limpiaba el área de recepción cuando una revista llamó su atención. Era la última edición de Negocios sin Poder, abandonada sobre una mesa de café. La portada anunciaba los 50 empresarios más influyentes del país. Por curiosidad, comenzó a hojearla durante su descanso. Sus dedos se detuvieron abruptamente en la página 23. Ahí, ocupando media página, había una fotografía de Santiago en un elegante traje negro. El titular rezaba: Santiago Montero, el rey de los tribunales. Con manos temblorosas leyó el artículo. A sus 35 años, Santiago Montero ha convertido el bufete heredado de su padre en un imperio legal. Con más de 200 abogados bajo su mando y oficinas en 3 países, Montero y Asociados maneja los casos más importantes del país. El mundo comenzó a dar vueltas. Las palabras siguientes se mezclaban en su mente: fortuna estimada, propiedades, conexiones políticas, soltero más codiciado. «Andrea, ¿estás bien? ¿Te ves pálida?», preguntó María, acercándose preocupada. Andrea no podía responder. Las piezas encajaban dolorosamente. Las miradas de Gabriela, los encuentros casuales, la forma en que evitaba ciertos lugares públicos, las llamadas misteriosas. «No lo puedo creer», murmuró Andrea sintiendo que su estómago se contraía. «¿Qué cosa?», preguntó María tomando la revista. Al ver la página, suspiró. «Oh, Andrea». En ese momento, las puertas del elevador se abrieron. Santiago salió, hablando animadamente por teléfono. «Sí, cierren el trato. 5 millones no es nada comparado con lo que ganaremos». Sus miradas se encontraron. Santiago se detuvo en seco, el teléfono aún en su oído. Andrea sostenía la revista abierta, sus ojos llenos de dolor y rabia. «Te llamo después», dijo él rápidamente, colgando. «Andrea, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?». Su voz temblaba. «¿Cómo te has estado burlando de mí? ¿Cómo me hiciste creer que eras solo un abogado más?» «No me estaba burlando de ti. Yo solo quería». «¿Querías qué? ¿Jugar al príncipe encubierto? ¿Ver cuánto tiempo podías engañar a la tonta empleada de limpieza?» Varios empleados se detenían para observar la escena. Santiago intentó tomarla del brazo suavemente. «Podemos hablar en privado». «No me toques», exclamó ella, retrocediendo. «¿Sabes qué es lo peor? Que realmente creí que eras diferente, que lo nuestro era real». «Andrea, por favor, escúchame», intentó decir Santiago, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Déjame procesar esto», dijo con la voz tensa. «No sé qué pensar ahora mismo». Santiago asintió, su expresión llena de preocupación. Andrea tomó un respiro tembloroso. «Necesito tiempo, no me busques». Y sin decir más, salió del edificio dejando a Santiago de pie, con el peso de sus decisiones sobre los hombros. Y con eso, se alejó, dejando a Santiago parado en medio del vestíbulo, rodeado de miradas curiosas y murmullos, sosteniendo un corazón roto que él mismo había causado. Santiago encontró a Andrea en el estacionamiento, mientras ella caminaba apresuradamente hacia la salida. «Andrea, por favor, espera», gritó, corriendo tras ella. «Dame una oportunidad de explicarte». Ella se detuvo y se giró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «¿Explicar qué, Santiago? ¿O debería llamarte señor Montero?» «Sé que debí decirte la verdad desde el principio», comenzó él, acercándose cautelosamente. «Pero cuando nos conocimos esa noche lluviosa, por primera vez en años, alguien me trató como una persona normal, no como el dueño del bufete». «¿Y eso te dio derecho a mentirme?», respondió ella, su voz quebrándose. «¿Tienes idea de cómo me siento? Todas esas veces que hablamos sobre honestidad, sobre confianza, ¿todo era mentira?». «No,
Mis sentimientos por ti son completamente reales, insistió Santiago. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada risa, todo eso fue genuino. ¿Cómo puedo creerte ahora?, preguntó Andrea, limpiándose una lágrima. Me hiciste sentir especial, me hiciste creer que éramos iguales, que podíamos tener algo real. Pero todo el tiempo estabas jugando a ser alguien que no eres. Santiago intentó tomar su mano, pero ella la retiró. No estaba jugando, Andrea. Me enamoré de ti precisamente porque contigo podía ser yo mismo, sin todas las expectativas y presiones que vienen con mi posición. ¿Y qué esperabas que pasara?, preguntó ella, su voz mezclada con dolor y rabia. ¿Pensabas mantener la mentira para siempre? ¿O esto era solo un experimento temporal para ver cómo vive la otra mitad? No, yo... ¿Sabes qué es lo peor?, interrumpió ella. Que te hubiera aceptado igual si hubieras sido honesto desde el principio, pero elegiste mentirme, manipularme, hacerme sentir como una tonta. Las palabras golpearon a Santiago como puñales. Quería explicar, justificar, pero cada razón sonaba hueca incluso en su mente. Andrea, por favor, suplicó, dame una oportunidad de demostrarte que lo nuestro es real, que podemos empezar de nuevo, esta vez sin mentiras. Ella lo miró fijamente, y por un momento Santiago vio todo el dolor que había causado reflejado en sus ojos. No hay un lo nuestro, Santiago. Lo que sea que teníamos, lo mataste con tus mentiras. No puedo confiar en ti, y sin confianza, no hay nada. Andrea se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Esta vez, Santiago no la siguió. Se quedó ahí, parado en medio del estacionamiento, viendo cómo la mujer que amaba se alejaba, llevándose con ella la posibilidad de algo verdadero, algo que él mismo había destruido con sus mentiras. El eco de sus pasos se desvaneció en la noche, dejando solo el sonido del tráfico lejano y el peso aplastante del arrepentimiento. 2 semanas después de su renuncia al bufete, Andrea comenzó a trabajar en el Hotel Alameda. El trabajo era diferente, más movimiento, más interacción con la gente, mejores horarios y un salario ligeramente superior, pero más importante aún, estaba lejos de todo lo que le recordaba a Santiago. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó Carmen, la supervisora de limpieza, mientras revisaban juntas las habitaciones del 4º piso. Bien, respondió Andrea, ajustando las sábanas de una cama king size. Me gusta que siempre hay algo diferente que hacer. Lo que no dijo fue que el trabajo constante la ayudaba a no pensar, a no recordar las noches de conversaciones junto al mar, las risas compartidas, los besos que ahora sabían a mentiras. En su pequeño apartamento, Andrea había guardado en una caja todos los recuerdos de Santiago, las servilletas de los cafés que visitaron, los tickets de las entradas al jardín botánico, incluso la revista que había revelado la verdad. No podía tirarlos, pero tampoco soportaba verlos. Su teléfono había estado sonando constantemente los primeros días, llamadas de Santiago, mensajes, incluso correos electrónicos, todos sin responder. Después de una semana, los intentos de contacto disminuyeron. Señorita Andrea, la llamó Jorge, el recepcionista del hotel. Llegaron estas flores para usted. Su corazón se detuvo por un momento. Sobre el mostrador había un elegante arreglo de orquídeas blancas, sus favoritas. Sin necesidad de leer la tarjeta, sabía de quién eran. Por favor, devuélvelas, dijo firmemente. En su oficina del bufete, Santiago no estaba mucho mejor. Los casos se acumulaban en su escritorio, los clientes se quejaban de su distracción, y Gabriela lo miraba con una mezcla de compasión y te lo dije. Deberías intentar hablar con ella una última vez, sugirió Gabriela una tarde. ¿Para qué?, respondió Santiago, mirando por la ventana. Tiene razón en todo lo que dijo. La lastimé, traicioné su confianza. No merezco su perdón. Los días se convirtieron en semanas. Andrea se sumergió en su nuevo trabajo, determinada a reconstruir su vida. Se inscribió en clases nocturnas de administración hotelera, decidida a retomar los estudios que había abandonado años atrás. Una noche, mientras caminaba hacia la parada del autobús después de sus clases, pasó frente al café donde había tenido su primera cita con Santiago. A través de la ventana, pudo ver parejas conversando, riendo, compartiendo momentos que parecían honestos y reales. ¿Extraña el café, señorita?, preguntó el dueño que estaba en la puerta. No, respondió ella, más para sí misma que para él. Solo los recuerdos que creí que eran verdaderos. Y siguió caminando, dejando atrás el café
y todo lo que representaba, enfrentando un futuro que, aunque incierto, al menos sería construido sobre la verdad. Santiago se encontraba sentado en su auto, estacionado frente al Hotel Alameda. Llevaba una hora ahí, observando la entrada principal, debatiendo consigo mismo si debía entrar o no. Desde el asiento del copiloto, un periódico mostraba la foto de Andrea, recibiendo un reconocimiento como empleada del mes. Al menos ella está siguiendo adelante, murmuró para sí mismo. Los meses pasaron, y Santiago se sumergió en el trabajo, pero todo le recordaba a Andrea. Al principio, intentó seguir con su vida, convencido de que el tiempo lo curaría todo. Sin embargo, nada cambió. Una tarde, mientras revisaba informes financieros, su mirada se posó en una nota que había tomado meses atrás. Nunca es tarde para retomar lo que amas. Andrea se lo había dicho cuando hablaban sobre sus estudios. Inspirado, comenzó a trabajar en algo nuevo. Primero, consultó con su equipo sobre un programa de becas para empleados del bufete. Luego, comenzó a reducir su carga de trabajo para involucrarse más en proyectos sociales. Poco a poco, su vida dejó de girar en torno al poder y empezó a enfocarse en el impacto que podía generar. «Esto es patético», le había dicho Gabriela cuando lo descubrió. «Te has convertido en un acosador». «Solo quiero protegerla», respondió él. ¿Protegerla o torturarte? Tal vez era un poco de ambos. Verla todos los días, notando cómo poco a poco recuperaba su sonrisa, cómo se movía con más seguridad en su nuevo ambiente, era tanto un consuelo como un recordatorio constante de lo que había perdido. Una tarde, la vio salir del hotel con un grupo de compañeros de trabajo. Reían mientras caminaban hacia un restaurante cercano. Andrea llevaba el uniforme del hotel y cargaba algunos libros, probablemente de sus clases nocturnas. «Se ve feliz», pensó Santiago, sintiendo una mezcla de alegría y dolor. En el bufete las cosas habían cambiado. Santiago se había vuelto más serio, más centrado en el trabajo. Ya no organizaba eventos sociales, ni asistía a las fiestas de la alta sociedad. Sus empleados notaban la diferencia, pero nadie se atrevía a mencionarlo. «¿Has pensado en buscar ayuda profesional?», sugirió Gabriela un día. «¿Para qué? ¿Para que me digan que soy un idiota que arruinó lo mejor que le ha pasado?» Los días pasaban, y Santiago seguía con su rutina silenciosa. A veces, cuando la veía estudiar en la biblioteca pública, quería acercarse y decirle lo orgulloso que estaba de ella por retomar sus estudios. Cuando la veía luchar con bolsas pesadas de compras, tenía que contenerse para no correr a ayudarla. Pero se mantenía a distancia, respetando su espacio, sabiendo que era lo mínimo que podía hacer después de haberla lastimado tanto. «Si realmente la amas», le había dicho Gabriela, «demuéstraselo respetando su decisión». Y eso intentaba hacer, aunque cada día sin ella se sintiera como una eternidad. Porque a veces, amar a alguien significa saber cuándo dar un paso atrás y dejarlo sanar. Después de 3 meses sin verse, Santiago finalmente reunió el valor para dar el primer paso. Escribió una nota simple y la envió al hotel. «Podríamos tomar un café solo para hablar, el lugar y la hora que tú elijas». Andrea sostuvo la nota durante largo tiempo, sentada en el vestidor del personal. Sus compañeras la observaban con curiosidad. «¿Vas a ir?», preguntó Carmen, quien se había convertido en su confidente. «No lo sé», respondió Andrea, doblando y desdoblando el papel. «Han pasado tantas cosas». Después de 2 días de reflexión, respondió: «Café Luna, 5 p.m., mañana». El Café Luna era un lugar neutral, ni muy cerca del hotel ni del bufete. Cuando Andrea llegó, Santiago ya estaba ahí, sentado en una mesa alejada de la ventana. Se veía diferente, más delgado, con ojeras apenas disimuladas bajo sus ojos. «Gracias por venir», dijo él levantándose cuando ella se acercó. «No estoy segura de por qué vine», respondió ella sentándose. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, mientras el mesero tomaba sus órdenes. Era extraño cómo 2 personas que antes podían hablar durante horas, ahora apenas podían mirarse. «Te vi recibiendo el reconocimiento en el hotel», comenzó Santiago. «Felicitaciones». «¿Me viste?». Andrea frunció el ceño. «¿Has estado siguiéndome?». Santiago se sonrojó levemente. «No exactamente. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien». «Estoy bien», respondió ella secamente. «¿Es eso lo que querías saber?». «No», suspiró él. «Quería decirte que lo siento. Que fui un idiota y que cada día desde que te fuiste he estado arrepintiéndome de no haber sido honesto contigo desde el principio».
Andrea lo miró fijamente. ¿Y crees que una disculpa arregla todo? No, respondió él. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice, pero quiero que sepas que he cambiado, que si tuviera otra oportunidad, haría las cosas diferentemente. Santiago, comenzó ella, pero él la interrumpió. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces, honesto y transparente. Sus cafés llegaron, creando una pausa en la conversación. Andrea revolvió su taza pensativamente. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo finalmente. Que a pesar de todo, a pesar de las mentiras, una parte de mí sigue creyendo que lo que tuvimos fue real. Lo fue, respondió él suavemente. Fue lo más real que he tenido en mi vida. Se miraron en silencio, y por un momento, todas las barreras parecieron desvanecerse. Pero Andrea sabía que el camino de regreso, si es que existía, sería largo y difícil. Necesito tiempo, dijo ella finalmente. No puedo prometerte nada. Santiago asintió. Lo entiendo y estaré aquí esperando el tiempo que necesites. Andrea se encontraba ordenando la suite presidencial del hotel cuando sus ojos se detuvieron en un traje colgado en el armario. Era idéntico a los que Santiago solía usar. De repente, los recuerdos la golpearon como una ola. ¿Por qué no puedo simplemente olvidarlo?, murmuró para sí misma, mientras acomodaba las almohadas con más fuerza de la necesaria. Las semanas después del café habían sido un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, su orgullo le gritaba que se mantuviera firme, que no olvidara la mentira. Por otro, su corazón se negaba a dejar ir los momentos genuinos que habían compartido. ¿Sigues pensando en él?, preguntó Carmen durante su descanso. Todo me lo recuerda, admitió Andrea. Los huéspedes en traje, el aroma de su colonia cuando pasa algún ejecutivo, incluso la música del lobby. Por las noches, en la soledad de su apartamento, Andrea sacaba la caja de recuerdos que había guardado. Repasaba cada momento, cada conversación, intentando distinguir qué había sido real y qué había sido parte de la mentira. «¿Y si le das otra oportunidad?», sugirió su madre durante una llamada telefónica. «No es tan simple, mamá», respondió Andrea. «La confianza es como un espejo roto. Puedes intentar repararlo, pero siempre verás las grietas». En sus clases nocturnas, se sumergía en los estudios intentando distraerse. Pero incluso allí, cuando leía sobre administración y liderazgo, pensaba en cómo Santiago manejaba su empresa, en las historias que le había contado sobre sus casos y decisiones. Una noche, mientras esperaba el autobús, vio el Mercedes negro de Santiago pasar lentamente. No se detuvo, pero ella sabía que él la había visto. Era extraño cómo podía sentir su presencia, como si una parte de ella estuviera sintonizada permanentemente con él. El amor no debería doler tanto, pensó, abrazándose a sí misma en la parada del autobús. En su escritorio del hotel, guardaba la tarjeta que él le había dado en el café, con su número personal. A veces la sostenía tentada a llamar, a escuchar su voz, a preguntarle si todavía pensaba en ella como ella pensaba en él. «El tiempo no está curando nada», confesó a Carmen una tarde. «Solo está haciendo más profundo el agujero». «Tal vez», respondió su amiga, «porque algunas heridas no necesitan ser curadas, sino comprendidas». Andrea se detuvo frente al espejo del vestidor del personal, observando su reflejo. Veía a una mujer más fuerte, más sabia, pero también veía el dolor en sus ojos, el anhelo no resuelto. «¿Hasta cuándo?», se preguntó en voz alta. «¿Hasta cuándo voy a dejar que el pasado controle mi presente?». La respuesta flotaba en el aire, tan cerca y tan lejos como el amor que intentaba negar. Había pasado un mes desde el encuentro en el café, y Santiago había mantenido su promesa de darle espacio. Sin embargo, sus pequeños gestos de cambio comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Una mañana, Andrea encontró un artículo en el periódico local. Empresario Santiago Montero anuncia programa de becas universitarias para empleados de servicios. El programa incluía específicamente a trabajadores de limpieza y mantenimiento. «¿Viste esto?», preguntó Carmen, mostrándole el mismo artículo. «Parece que alguien está intentando demostrar algo». Andrea leyó el artículo completo. No mencionaba su nombre, pero entre líneas podía leer el mensaje. Él estaba intentando entender y valorar su mundo. Días después, durante una reunión del personal del hotel, el gerente anunció que Montero & Asociados ofrecería asesoría legal gratuita a todos los empleados. No era un gesto ostentoso ni público,
Era algo práctico, útil. Es extraño, comentó uno de sus compañeros. Nunca antes un bufete importante se había interesado por nosotros. Andrea guardó silencio, pero sabía que cada acción de Santiago era una forma de decir: te escuché, te entendí, estoy cambiando. Una tarde lluviosa, mientras esperaba el autobús después de sus clases, vio el familiar Mercedes negro acercarse. Esta vez, Santiago no se detuvo ni intentó hablar con ella. Simplemente se estacionó a una distancia respetuosa, esperando en silencio, asegurándose de que estuviera segura hasta que llegara su transporte. «Vi a tu ex jefe el otro día», mencionó su profesora de administración. «Vino a dar una charla sobre ética empresarial. Habló mucho sobre la importancia de la honestidad y cómo el poder no debe usarse para manipular a otros». Andrea sintió un nudo en la garganta. Cada acción de Santiago mostraba no solo arrepentimiento, sino un verdadero cambio, una comprensión profunda de sus errores. Lo más significativo ocurrió cuando Santiago dio una entrevista a una revista empresarial. En ella, habló abiertamente sobre sus errores pasados, sobre cómo el poder lo había alejado de lo verdaderamente importante y cómo una persona especial le había enseñado el valor de la autenticidad. «No mencionó tu nombre», dijo Carmen mostrándole la revista, «pero todos sabemos que está hablando de ti». Andrea leyó la entrevista varias veces. No había en ella intentos de justificación ni de autocompasión, solo honestidad cruda y la admisión pública de sus errores. «A veces», decía Santiago en la entrevista, «perdemos lo más valioso por no ser quienes realmente somos, y el mayor castigo no es perder el respeto de otros, sino perder a alguien que nos amaba por quienes éramos, no por lo que aparentábamos ser». Esa noche, mirando por la ventana de su apartamento, Andrea comprendió que el verdadero cambio no se mide en grandes gestos, sino en pequeñas acciones consistentes que demuestran una transformación genuina. La historia parecía repetirse, pero esta vez era diferente. Andrea esperaba en la parada del autobús, empapándose bajo la lluvia después de sus clases nocturnas. El último autobús se había retrasado debido al temporal, y las calles estaban prácticamente desiertas. De repente, notó una figura familiar bajo un paraguas negro, parada a unos metros de distancia. Santiago. No se acercó ni ofreció llevarla. Simplemente se quedó ahí, compartiendo en silencio la espera bajo la lluvia. «Puedes irte», dijo Andrea después de varios minutos. «No necesito que me cuides». «Lo sé», respondió él suavemente, «pero quiero estar aquí». La lluvia caía con más fuerza, creando una cortina de agua entre ellos. Andrea lo observó de reojo. Su traje caro empapado, el cabello pegado a la frente, la mirada fija en el horizonte. Ya no parecía el poderoso empresario que había conocido, solo un hombre vulnerable bajo la lluvia. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó ella finalmente. «Porque esta vez quiero hacer las cosas bien», respondió él, «sin pretensiones, sin mentiras, solo yo, parado bajo la lluvia, esperando contigo». Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno. Andrea se estremeció, no solo por el frío. «La primera vez que nos conocimos», continuó Santiago, «te ofrecí una salida fácil de la lluvia, pero te mentí sobre quién era. Esta vez, solo puedo ofrecerte la verdad. Soy un hombre que cometió errores, que te lastimó, y que daría cualquier cosa por una segunda oportunidad». Andrea sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. «¿Y si no puedo confiar en ti de nuevo? Entonces seguiré esperando bajo la lluvia, todos los días que sean necesarios, hasta que veas que el hombre que soy ahora es real». El autobús apareció en la distancia, sus luces cortando la oscuridad de la noche. Andrea dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. «¿Sabes qué es lo más difícil?», dijo, girándose hacia él. «Que a pesar de todo, nunca dejé de verte como el hombre del que me enamoré. Incluso cuando descubrí la verdad, incluso cuando intenté odiarte, siempre fuiste tú». Santiago la miró, sus ojos brillando con esperanza contenida. El autobús se detuvo frente a ellos, abriendo sus puertas. Andrea miró el autobús, luego a Santiago y finalmente a la lluvia que caía entre ellos. En ese momento, entendió que a veces el amor no se trata de olvidar los errores, sino de elegir perdonar y comenzar de nuevo. Sin decir una palabra, dio un paso hacia Santiago. Él extendió su paraguas, ofreciéndole refugio de la lluvia, pero esta vez no había mentiras entre ellos, solo la verdad desnuda de dos personas dispuestas a intentarlo una vez más.
El viaje en el Mercedes transcurrió en un silencio cargado de significado. Las gotas de lluvia golpeaban el parabrisas mientras Santiago conducía con cuidado por las calles húmedas. Esta vez no había pretensiones ni historias falsas, solo dos personas que habían atravesado el dolor para encontrarse nuevamente. «¿A dónde vamos?», preguntó Andrea suavemente. «A donde tú quieras», respondió Santiago. «Esta vez, tú decides el camino». Andrea miró por la ventana, observando las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. «Llévame al lugar donde todo comenzó». Santiago asintió y dirigió el auto hacia el edificio del bufete. Cuando llegaron, la lluvia había amainado, dejando un brillo húmedo sobre las aceras. «La primera vez que me subí a tu auto», comenzó Andrea, «estaba asustada pero intrigada. Ahora estoy asustada porque sé exactamente lo que siento por ti». Santiago apagó el motor y se giró para mirarla. «Andrea, sé que no puedo borrar mis errores, pero puedo prometerte que cada día, cada momento desde ahora, será construido sobre la verdad». «¿Y si no funciona?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Entonces al menos sabremos que lo intentamos siendo honestos el uno con el otro». Andrea extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de Santiago. «Has cambiado». «Tú me cambiaste», respondió él. «Me mostraste que el poder y el dinero no significan nada si no puedes ser tú mismo con la persona que amas». Se quedaron en silencio por un momento, el sonido de la lluvia creando una burbuja íntima alrededor de ellos. «No será fácil», advirtió Andrea. «Nuestros mundos siguen siendo muy diferentes». «No quiero que sea fácil», respondió Santiago. «Quiero que sea real». Y lo real incluye diferencias, desafíos, momentos difíciles, pero también incluye esto, tomó su mano, momentos de verdad absoluta entre nosotros. Andrea sintió que las últimas barreras en su corazón comenzaban a derrumbarse. No era una decisión impulsiva, era el resultado de meses de observar el cambio genuino en Santiago, de ver cómo sus acciones respaldaban sus palabras. «Entonces hagámoslo», dijo finalmente. «Empecemos de nuevo, esta vez sin secretos». Santiago sonrió, esa sonrisa genuina que ella había extrañado tanto. Se inclinó lentamente hacia ella, dándole tiempo para retroceder si así lo deseaba. Pero Andrea se acercó, encontrando sus labios a mitad de camino. Este beso fue diferente a todos los anteriores. No había dudas, no había mentiras ocultas. Era el primer beso de su nueva historia, una historia construida sobre cimientos más fuertes que antes. Cuando se separaron, ambos sabían que este no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo donde las diferencias no serían obstáculos, sino parte de lo que los hacía únicos, donde la honestidad no sería una elección, sino una forma de vida. La lluvia había cesado por completo, dejando el aire limpio y fresco, como si la naturaleza misma celebrara este nuevo comienzo. Un año después, Andrea estaba sentada en una cafetería, revisando documentos de su nuevo puesto como supervisora en el Hotel Alameda. Había logrado muchas cosas en ese tiempo, pero el recuerdo de Santiago aún rondaba en su mente. Al otro lado de la ciudad, Santiago también había cambiado. Había aprendido a aceptar sus errores y a reconstruir su vida sin esperar una redención inmediata. Un día, en un evento benéfico, sus caminos volvieron a cruzarse. No fue un reencuentro lleno de palabras perfectas ni promesas inmediatas. Solo una mirada, una sonrisa tímida y un hola lleno de significado. Tal vez, con el tiempo, el destino les daría otra oportunidad. ¿Quién hubiera pensado que terminaría estudiando en la universidad que lleva tu nombre?, bromeó Andrea durante la recepción, señalando el nuevo nombre del auditorio, Centro de Estudios Montero. Una beca que casualmente se creó justo cuando cierta persona me hizo ver la importancia de la educación, respondió Santiago con una sonrisa. La relación había evolucionado de manera diferente esta vez. Andrea mantuvo su trabajo en el hotel, ascendiendo por sus propios méritos hasta convertirse en supervisora de servicios. Santiago seguía dirigiendo su bufete, pero ahora con una nueva perspectiva sobre el liderazgo y la responsabilidad social. ¿Recuerdas cuando nos conocimos?, preguntó Santiago mientras bailaban en la celebración. Pensé que ocultando quién era, podría encontrar algo genuino. Y yo pensé que alguien como tú nunca podría entender mi mundo, respondió Andrea. Ambos nos equivocamos. Sus mundos, aunque diferentes,
Habían encontrado una forma de coexistir. Santiago había aprendido a apreciar la sencillez y la autenticidad que Andrea le había mostrado. Ella, por su parte, había descubierto que el poder y el privilegio no definían a una persona, sino sus acciones y valores. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo Andrea, mirando alrededor del salón donde sus compañeros de trabajo, familia y amigos celebraban juntos. Que ahora no tenemos que pretender ser nadie más que nosotros mismos. El bufete de Santiago se había transformado, implementando programas de becas y asesoría legal para trabajadores de servicios. Andrea había iniciado un programa de mentoría en el hotel, ayudando a otros empleados a perseguir sus sueños educativos. «Te amo», susurró Santiago, «no por quién eras ni por quién soy, sino por quienes somos juntos». «Te amo también», respondió ella, «por el hombre que elegiste ser, no por el que pretendías ser». La música suave envolvía el salón mientras continuaban bailando, sus mundos perfectamente entrelazados en ese momento. No era un cuento de hadas tradicional, era mejor que eso. Era una historia real de amor construida sobre errores y perdón, sobre crecimiento y verdad. Las diferencias que una vez parecieron insuperables, ahora eran parte de lo que hacía su relación única. Habían aprendido que el amor verdadero no borra las diferencias, sino que las celebra y las incorpora en una historia más rica y compleja, y mientras la noche avanzaba, ambos sabían que este era solo el comienzo de su verdadera historia juntos, una historia donde cada capítulo sería escrito con honestidad, respeto y un amor que había superado la prueba del tiempo y la verdad. Queridos amigos, si esta historia de Andrea y Santiago los ha cautivado tanto como a mí, los invito a dejar sus comentarios sobre qué les pareció este encuentro entre dos mundos diferentes, unidos por un amor verdadero. ¿Creen que el amor puede superar las diferencias sociales cuando hay honestidad de por medio? No olviden dar like y compartir esta historia con aquellos que necesitan creer en las segundas oportunidades. Y hablando de conexiones especiales, me encantaría saber desde qué rincón del mundo están viendo esta historia. ¿Desde qué país nos acompañan hoy? Si les gustó esta narrativa y quieren más historias que mezclan amor, verdad y redención, no olviden suscribirse al canal. Juntos podemos crear una comunidad que cree en el poder transformador del amor verdadero.